Qué placer tenerte, Raúl y Gustavo te saludan, ¿cómo va? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por llamar. Bueno, Pablo, ¿cómo estás viendo este proceso tan difícil que está viviendo el mundo? No solamente en Medio Oriente. Bueno, realmente es una situación complejísima porque hay datos estructurales que nos permiten pensar que, bueno, que no estamos tal vez en el mejor de los mundos. Para citar algo que es muy claro, ¿no? Lo que quieren los actores involucrados, voy a citar particularmente a Irán, Israel y Estados Unidos, son objetivos diametralmente opuestos que dejan muy poco espacio para la negociación. Para decirlo de alguna manera, Israel y Estados Unidos quieren que Irán no tenga programa nuclear e incluso favorecen lo que llamamos un cambio de régimen, ¿no? Que la República Islámica desaparezca como tal y que haya otro régimen político. Obviamente que desde el lado de Irán ninguna de esas dos cosas es aceptable y son posiciones maximalistas. Entonces, si tenemos posiciones tan maximalistas y además le agregamos otro elemento, como es que los principales líderes, y me refiero a Khamenei en Irán, Trump en Estados Unidos, Netanyahu en Israel, son líderes que están casi al final de sus carreras, que quieren dar y quieren dejar, ¿sí? Una imagen hacia la posteridad grande, y en ese sentido dejan muy poco espacio también para los compromisos, porque no solamente estructuralmente, sino que personalmente quieren pasar a la historia. Netanyahu no quiere pasar a la historia como el líder político que permitió los ataques del 7 de octubre, donde murieron la mayor cantidad de israelíes en la historia del Estado de Israel. Khamenei no quiere pasar a la historia como ser el líder supremo que puso fin a la República Islámica. Trump no quiere pasar a la historia como un presidente más, una persona que lo ha dicho decenas de veces. Por tanto, entre esas posiciones maximalistas y esas posturas personales, hay muy poco espacio para la negociación. Esperemos que, bueno, que prime la cordura. Pablo Bota, ¿cómo le va? Es un placer, Raúl Vázquez de este lado. Oh, hola, buenos días. Muy bien, lo escuchaba y bueno, realmente ante tremendos egos, digo, seguramente se hace mucho más difícil la negociación. Y a partir de esto que hemos vivido en estas últimas horas, que tiene que ver, bueno, martillo de medianoche, es el nombre que se le ha dado y demás, esta presión militar, digo, me imagino que si no se la acompaña con algo de diplomacia, que seguramente es difícil en estos momentos, me imagino que la respuesta de Irán puede ser bastante dura, ¿no? Si es que es así, usted me dirá. Sí, además Irán está, diríamos, en una posición tal vez de la más incómoda en términos políticos, porque está entre, si no responde, queda internamente y externamente como un actor débil. Mm, Y si responde, tiene dos opciones que ninguna es buena. O claro. bien su respuesta no va a hacerle nada porque no tiene capacidades, o bien su respuesta va a generar una contraofensiva aún más grande. Entonces está en una situación, tal vez yo diría, de las más incómodas en términos estratégicos, porque es de Guatemala a Guatepeor, como decimos Ujú, coloquialmente. claro, claro, claro. Pablo, por supuesto, nos preocupa a todos, ¿no? La duración de esto, ¿no? Porque uno, a ver, sabía con el tema de la Franja de Gaza que podía llegar a durar un determinado tiempo, pero esto puede llegar a tener una implicancia a larguísimo plazo, ¿no? Sí, las principales implicancias ya las estamos viendo: aumento del precio del petróleo, inestabilidad en los mercados internacionales. Eso puede afectar también a nuestro país, por supuesto. No estamos tan lejos, formamos parte del mismo sistema internacional, a pesar de que a veces pensemos que tenemos una cuestión de que estamos totalmente fuera del mismo, ¿no? Y como le decía, cuando no haya a la vista una solución diplomática, pues también podemos legítimamente pensar que eso se puede extender. ¿Hasta dónde se va a extender? Nadie lo sabe. Ujú. Lo que sí podemos decir es que ya empezamos a pagar las consecuencias, ¿no? El aumento del precio del petróleo, el aumento de los combustibles en Argentina es algo claro. Claro. Y más allá de estas cuestiones estrictamente económicas y consecuencias claras de esto que estamos viviendo, digo, ¿qué precauciones deberíamos tomar como país tan aliado o alineado a los Estados Unidos, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer, digo, en cuestiones de seguridad y de inteligencia, ¿no? Bueno, yo en ese sentido no participo ni formo parte de la administración pública nacional en esos sectores, pero tiendo a pensar que
cualquiera de las decisiones que toma nuestro país como país soberano, con todo el derecho del mundo a elegir quiénes son nuestros aliados, y además porque tenemos una situación específica con Irán, por los 2 atentados terroristas que ocurrieron a principios de los años 90, me imagino que se deben tomar todos los recaudos necesarios. Por lo menos lo que hemos visto en estado público es que Argentina ha evacuado su embajada en Teherán. Eso es un dato, una medida de seguridad. A nuestros ciudadanos se les indica que está en una situación de inestabilidad en la región, pero el resto me parece que no es algo que se pueda hacer de un día para otro. Debería ser, me imagino, y lo señalo de esa manera, una política de largo plazo, ¿no? Si yo me voy a involucrar en una región, tengo que tomar todos los recaudos, pero no cuando se calienta el contexto, sino de manera previa. Vos sabés, Paulo, estuve hablando el fin de semana con amigos que viven en Europa, ¿no? Y están realmente muy, muy angustiados en Europa, en España, en Italia. Vos decís, bueno, están muy, pero muy lejos de la zona de conflicto, pero no, no están tan lejos, ¿no? Temen a que esto pueda llegar, no solo a afectarles en lo económico, sino en su seguridad personal. Sí, sí, por supuesto. Estamos en un mundo, yo lo que señalo, me parece que es importante que tomemos nota, más allá de lo que está sucediendo hoy en Irán. Esto es, yo diría que más bien es una consecuencia del sistema internacional. Estamos en un sistema internacional donde el derecho internacional brilla por su ausencia, donde las organizaciones internacionales nadie les presta atención, donde las disputas están cada vez más militarizadas. Eso es, digamos, el clima del mundo hoy. No importa si nos gusta más o nos gusta menos, es un dato. Y para países como el nuestro, que representamos el 0.5 del PBI internacional, el mundo nos afecta de manera asimétrica. Esto es, el mundo nos afecta a nosotros más de lo que nosotros afectamos al mundo. Y cuando uno se asoma y ve cómo está, digamos, el clima, uno lo que debería hacer como responsable en términos políticos es mirar esa realidad y tomar las decisiones al respecto. No importa si me gusta más o me gusta menos. Creo que esos son los datos que tenemos que estar mirando, más allá de lo que está ocurriendo hoy en Irán. El mundo no va a dejar de ser militarizado, el mundo no va a dejar de ser poco institucionalizado, el mundo no va a depender pura y exclusivamente del derecho internacional, nos guste más o nos guste menos. Dentro de los temores que comentaba recién Gustavo, claramente en Europa, me imagino también que tendrá que ver esta cuestión con la actitud que puedan tomar otras potencias como China. Bueno, Rusia está con sus problemas con Ucrania, pero seguramente están mirando de reojo esta situación. Y a partir de lo que ha pasado con Martillo de Medianoche, muchos plantean que este es la previa o el prolegómeno de la Tercera Guerra Mundial. No sé si será así o no, pero sí me gustaría saber cuál es su mirada respecto de estos actores que ahora en principio parecieran que están en silencio, pero que seguramente están absorbiendo mucho Medio Oriente, ¿no? Sí, hablar de Tercera Guerra Mundial en el sentido de que una buena parte de los países del sistema internacional estén involucrados militarmente unos con otros, no me parece hoy por hoy que sea digamos, el escenario que se acerca. Lo que sí podemos decir es que las grandes potencias juegan un juego global y por tanto Irán, Medio Oriente son capítulos dentro de ese juego global. Resulta claro que para Rusia, totalmente involucrada, totalmente ocupada con lo que ocurre en Ucrania, pues lo que ocurre en Medio Oriente es un tema, pero ni siquiera, aunque tiene relaciones muy cercanas con Irán, no va a dejar de perseguir sus intereses porque Irán es un tema más, ¿no? En el caso de China pasa exactamente lo mismo. Sí, China, yo creo que se va a ver mucho más afectada porque depende mucho más de los hidrocarburos del Golfo, y en ese sentido cualquier situación de inestabilidad en el Golfo va a afectar la seguridad energética china. En este sentido creo que hay mucho mayor interés chino que de otra potencia. Rusia, por el contrario, se puede incluso, yo diría, ver beneficiada, ¿no? Porque pensemos que Rusia es una potencia que depende centralmente de la exportación de sus hidrocarburos, gas y petróleo, y que por otra parte Rusia es el país que tiene mayor cantidad de reservas de gas en el mundo. El tercero es Irán, pero el primero es Rusia. Si Irán no está en el mercado internacional, si las exportaciones del segundo país con gas, que es Qatar,
en el Golfo se ve afectada, eso significa que hay una mayor cuota del mercado para Rusia. Y si además los precios internacionales suben, es una Claro, buena noticia. claro. Pablo, qué placer tenerte. Gracias por ayudarnos a pensar un poquito esta complejísima situación global en la que estamos viviendo. Abrazo grande. Por favor, muchísimas Muy gracias. Seguimos amable. en contacto. Hasta luego. Pablo, Adiós. gracias igualmente. Pablo Bota, director de la oficina de Trends Research, allí con nosotros, analizando lo que está pasando en este mundo tan convulsionado.